La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne. Capítulo quinto, donde aparece un valor nuevo en la plaza de Londres. Phileas Fogg, al dejar a Londres, no sospechaba sin duda el ruido grande que su partida iba a provocar. La noticia de la apuesta se extendió primero en el Reform Club y produjo una verdadera emoción entre los miembros de aquel respetable círculo. Luego, del club, la emoción pasó a los periódicos por la vía de los reporters y de los periódicos al público de Londres y de todo el Reino Unido. Esta cuestión de la vuelta al mundo se comentó, se discutió, se examinó con la misma pasión y el mismo ardor que si se hubiese tratado de otro negocio del Alabama. Unos se hicieron partidarios de Phileas Fogg, otros, que pronto formaron una considerable mayoría, se pronunciaron en contra de él. Realizar esta vuelta al mundo de otra suerte que en teoría o sobre el papel, en este mínimo de tiempo, con los actuales medios de comunicación, era no solamente imposible, era insensato. El Times, el Standard, el Evening Star, el Morning Chronicle y 20 periódicos más de los de mayor circulación se declararon contra el señor Fogg. Únicamente el Daily Telegraph lo defendió hasta cierto punto. Phileas Fogg fue tratado como maniático y loco, y a sus colegas del Reform Club se les criticó por haber aceptado esta apuesta que acusaba debilidad en las facultades mentales de su autor. Se publicaron acerca del asunto varios artículos extremadamente apasionados, pero lógicos. Todo el mundo sabe el interés que se dispensa en Inglaterra a todo lo que hace relación con la geografía. Así es que no había lector, cualquiera que fuese la clase a que perteneciese, que no devorase las columnas consagradas al caso de Phileas Fogg. Durante los primeros días, algunos ánimos atrevidos, las mujeres principalmente, se decidieron por él, sobre todo cuando el Illustrated London News publicó su retrato, tomado de una fotografía depositada en los archivos del Reform Club. Ciertos gentlemen se atrevían a decir: ¿y por qué no había de suceder? Cosas más extraordinarias se han visto. Estos solían ser los lectores del Daily Telegraph, pero pronto se advirtió que hasta este mismo periódico empezaba a enfriarse. En efecto, un largo artículo publicado el 7 de octubre en el Boletín de la Sociedad de Geografía trató la cuestión bajo todos los aspectos y demostró claramente la locura de la empresa. Según este artículo, el viajero lo tenía todo en contra suya: obstáculos humanos, obstáculos naturales. Para que pudiese tener éxito el proyecto era necesario admitir una concordancia maravillosa en las horas de llegada y de salida, concordancia que no existía ni podía existir. En Europa, donde las distancias son relativamente cortas, se puede en rigor contar con que los trenes llegarán a hora fija, pero cuando tardan 3 días en atravesar la India y 7 en cruzar los Estados Unidos, ¿podían fundarse sobre su exactitud los elementos de semejante problema? Y los contratiempos de máquinas, los descarrilamientos, los choques, los temporales, la acumulación de nieves, ¿no parecía presentarse todo contra Phileas Fogg? ¿Acaso en los vapores no podía encontrarse durante el invierno expuesto a los vientos o a las brumas? Es quizás cosa extraña que los más rápidos andadores de las líneas transoceánicas experimenten retrasos de 2 y 3 días. Y bastaba con un solo retraso, con uno solo, para que la cadena de las comunicaciones sufriese una ruptura irreparable. Si Phileas Fogg faltaba
aunque tan solo fuese por algunas horas a la salida de algún vapor, se vería obligado a esperar el siguiente, y por este solo motivo su viaje se vería irrevocablemente comprometido. Este artículo tuvo mucha boga. Casi todos los periódicos le reprodujeron y las acciones de Phileas Fogg bajaron considerablemente. Durante los primeros días que siguieron a la partida del gentleman se habían empeñado importantes sumas sobre lo aleatorio de su empresa. Sabido es que el mundo de los apostadores de Inglaterra es mundo más inteligente y más elevado que el de los jugadores. Apostar es el temperamento inglés. Por eso, no tan solo fueron los individuos del Reform Club quienes establecieron apuestas considerables en pro o en contra de Phileas Fogg, sino que también entró en ellas la masa del público. Phileas Fogg fue inscrito, como los caballos de carrera, en una especie de statbook. Quedó convertido en valor de bolsa y se cotizó en la plaza de Londres. Se pedía y se ofrecía el Phileas Fogg en firme o a plazo y se hacían enormes negocios. Pero 5 días después de su salida, el artículo del Boletín de la Sociedad de Geografía hizo crecer la oferta. El Phileas Fogg bajó y llegó a ser ofrecido por paquetes. Tomado primero a 5, luego a 10, ya no se tomó luego sino a 1 por 20, por 50 y aún por 100. Solo conservó un partidario, el viejo paralítico Lord Albermale. El honorable gentleman, clavado en su butaca, hubiera dado su fortuna por poder hacer el mismo viaje, aunque fuera en 10 años, y apostó 20,000 pesos en favor de Phileas Fogg. Y cuando al mismo tiempo le demostraban lo necio y lo inútil del proyecto, se limitaba a responder: si la cosa es factible, bueno será que sea inglés quien primero lo haga. Entretanto, los partidarios de Phileas Fogg se iban reduciendo en número. Todo el mundo, y no sin razón, se volvía contra él. Ya no lo tomaban sino a 1 por 150 y aún por 200, cuando 7 días después de su marcha, un incidente completamente inesperado hizo que ya no se quisiera a ningún precio. En efecto, durante aquel día, a las 9 de la noche, el director de la Policía Metropolitana había recibido un despacho telegráfico así concebido: Suez a Londres. Rowan, director de policía, Administración Central, Scotland Plaza. Sigo al ladrón del banco, Phileas Fogg. Enviad, sin tardanza, mandato de prisión a Bombay, India Inglesa. Fix, detective. El efecto de este despacho fue inmediato. El honorable gentleman desapareció para dejar sitio al ladrón de billetes de banco. Su fotografía, depositada en el Reform Club con la de sus colegas, fue examinada. Reproducía rasgo por rasgo al hombre cuyas señas habían sido determinadas en el expediente de investigación. Todos recordaron lo que tenía de misteriosa la existencia de Phileas Fogg, su aislamiento, su partida repentina, y pareció evidente que este personaje, pretextando un viaje alrededor del mundo y apoyándolo en una apuesta insensata, no tenía otro objeto que hacer perder la pista a los agentes de la policía inglesa. Capítulo sexto, donde el agente Fix demuestra una impaciencia bien legítima. He aquí las circunstancias que ocasionaron el envío del despacho concerniente al señor Phileas Fogg. El miércoles 9 de octubre se aguardaba para las 11 de la mañana en Suez el paquete Mongolia de la Compañía Peninsular y Oriental, vapor de hierro de hélice y spar-dock, que pesaba 2.800 toneladas y poseía una fuerza nominal de 500 caballos.
El Mongolia hacía sus viajes con regularidad desde Brindisi a Bombay por el canal de Suez. Era uno de los de mayor velocidad de la compañía, habiendo sobrepujado siempre la marcha reglamentaria de 10 millas por hora entre Brindisi y Suez y de 9 millas 53 centésimas entre Suez y Bombay. Aguardando la llegada del Mongolia, dos hombres se paseaban por el muelle en medio de la multitud de indígenas y de extranjeros que afluyen a aquella ciudad, antes villorio, y cuyo porvenir ha quedado asegurado por la grande obra del señor Lesseps. Uno de aquellos hombres era el agente consular del Reino Unido, establecido en Suez, quien, a despecho de los desgraciados pronósticos del gobierno británico y de las siniestras predicciones del ingenioso Stephenson, veía llegar todos los días navíos ingleses que atraviesan el canal, abreviando así en la mitad el antiguo camino de Inglaterra a las Indias por el Cabo de Buena Esperanza. El otro era un hombrecillo flaco, de aspecto bastante inteligente, nervioso, que contraía con notable persistencia los músculos de sus párpados. A través de estos brillaba una mirada viva, pero cuyo ardor sabía amortiguar a voluntad. En aquel momento descubría cierta impaciencia, yendo, viniendo y no pudiendo estarse quieto. Aquel hombre se llamaba Fix y era uno de esos detectives o agentes de policía inglesa que habían sido enviados a diferentes puertos después del robo perpetrado en el Banco de Inglaterra. Debía este Fix vigilar con el mayor cuidado a todos los viajeros que tomasen el camino de Suez, y si uno de ellos parecía sospechoso, seguirle, aguardando un mandato de prisión. Precisamente hacía 2 días que Fix había recibido del director de la Policía Metropolitana las señas del presunto autor del robo, o sea, de aquel personaje bien portado que había sido observado en la sala de pagos del banco. El detective, engolosinado sin duda por la fuerte prima prometida en el caso de éxito, aguardaba con una impaciencia fácil de comprender la llegada del Mongolia. —¿Y decís, señor cónsul preguntaba por 10ª vez, que ese buque no puede tardar? —No, señor Fix —respondió el cónsul—, ha sido visto ayer a la altura de Port Said, y los 170 kilómetros del canal no son nada para un andador como ese. Os repito que el Mongolia ha ganado siempre la prima de 125 pesos que el gobierno concede por cada adelanto de 24 horas sobre el tiempo reglamentario. —¿Viene directamente de Brindisi? —preguntó Fix. —Del mismo Brindisi, donde toma la mala de las Indias y de donde ha salido el sábado a las 5 de la tarde. Tened paciencia, pues, porque no puede tardar en llegar. Pero no sé cómo, por las señas que habéis recibido, podréis reconocer a vuestro hombre si está a bordo del Mongolia. —Señor cónsul —respondió Fix—, esas gentes las sentimos más bien que las reconocemos. Hay que tener olfato, y ese olfato es un sentido especial nuestro, al cual concurren el oído, la vista y el olor. He cogido durante mi vida a más de uno de esos caballeros, y con tal que mi ladrón esté a bordo, os respondo que no se me irá de las manos. —Lo deseo, señor Fix, porque se trata de un robo importante. —Un robo soberbio —respondió el agente entusiasmado—. 275,000 pesos. No siempre tenemos semejantes ocasiones. Los ladrones se van haciendo muy mezquinos. La raza de los Shepherd se va extinguiendo. Ahora se hacen ahorcar tan solo por algunos pesos. —Señor Fix —respondió el cónsul—, habláis de tal manera que os deseo ardientemente buen éxito, pero os lo repito, lo creo difícil en las condiciones en que os encontráis. Sabéis que con las señas que habéis recibido ese ladrón se parece absolutamente a un hombre de bien. —Señor cónsul —respondió dogmáticamente el inspector de policía—, los grandes ladrones se parecen siempre a los hombres de bien. Ya comprenderéis que los que tienen traza de bribones
no tienen más que un recurso, que es el de ser probos, sin lo cual serían presos con facilidad. Las fisonomías honradas son las que con más frecuencia hay que desenmascarar. Convengo en que este trabajo es dificultoso, siendo más bien hijo del arte que del oficio. Entretanto, el muelle se iba animando poco a poco. Marineros de diversas nacionalidades, comerciantes, corredores, mozos de cordel y felas afluían allí para esperar la llegada del vapor, que no debía estar muy lejos. El tiempo era bastante bello, pero el aire frío, a consecuencia del viento que soplaba del este. Algunos minaretes se destacaban sobre la población bajo los pálidos rayos del sol. Hacia el sur se prolongaba una escollera de 2000 metros, cual un brazo sobre la rada de Suez. Por la superficie del Mar Rojo circulaban varias lanchas, pescadoras o de cabotaje, algunas de las cuales han conservado el elegante gálibo de la galera antigua. Mientras andaba por entre toda aquella gente, Fix, por hábito de su profesión, estudiaba con rápida mirada el semblante de los transeúntes. Eran entonces las 10:30. «Pero no acabará de llegar ese vapor», exclamó al oír dar la hora en el reloj del puerto. «Ya no puede estar lejos», respondió el cónsul. «¿Cuánto tiempo ha de estacionarse en Suez?», preguntó Fix. 4 horas, el tiempo de embarcar su carbón. De Suez a Adén, a la salida del Mar Rojo, hay 1310 millas y necesita proveerse de combustible. «¿Y de Suez se marcha directamente a Bombay?» «Directamente y sin descarga». «Pues bien», dijo Fix, «si el ladrón ha tomado pasaje en ese buque, tendrá el plan de desembarcar en Suez, a fin de llegar por otra vía a las posesiones holandesas o francesas del Asia. Bien debe saber que no estaría seguro en la India, que es tierra inglesa». «A no ser que sea muy entendido», respondió el cónsul, «porque ya sabéis que un criminal inglés siempre está mejor escondido en Londres que en el extranjero». Después de esta reflexión, que dio mucho que pensar a la gente, el cónsul regresó a su despacho, situado allí cerca. El inspector de policía se quedó solo, entregado a una impaciencia nerviosa y con el extraño presentimiento de que el ladrón debía estar a bordo del Mongolia. Y en verdad, si el tunante había salido de Inglaterra con intención de irse al Nuevo Mundo, debía haber obtenido la preferencia del camino de las Indias, menos vigilado o más difícil de vigilar que el del Atlántico. Fix no estuvo mucho tiempo entregado a sus reflexiones, porque la llegada del vapor fue anunciada por algunos silbidos. Todo el tropel de ganapanes y de felas se precipitó sobre el muelle en tumulto, algo inquietante para los miembros y trajes de los pasajeros. Se destacaron de la orilla unas 10 faluchas para ir al encuentro del Mongolia. Pronto se apercibió el gigantesco casco de este buque, que pasaba entre las márgenes del canal, y daban las 11 cuando vino a atracar en la rada, mientras que el vapor se desprendía con estrepitoso ruido por los tubos de escape de la máquina. Eran los pasajeros bastante numerosos a bordo. Algunos se quedaban en el entrepuente contemplando el pintoresco panorama de la ciudad, pero la mayor parte desembarcaron en las lanchas que se habían arrimado al Mongolia. Fix examinaba escrupulosamente a todos los que desembarcaban. En aquel momento se le acercó uno de ellos, después de haber repelido vigorosamente a los felas que le asediaban con sus ofertas de servicio, y le preguntó con mucha cortesía si podía indicarle el despacho del agente consular inglés. Y al mismo tiempo este pasajero presentaba un pasaporte sobre el cual deseaba que constase el visado británico. Fix tomó instintivamente el pasaporte y con rápida mirada lo leyó, escapándose por poco cierto movimiento involuntario. El papel tembló en sus manos. Las señas que constaban en el pasaporte eran idénticas a las que había recibido del director de la policía británica. «Este pasaporte no es vuestro», dijo Fix al pasajero. «No», respondió éste, «es el pasaporte de mi amo». «¿Y vuestro amo?».
se ha quedado a bordo. Pero Repuso el agente. es necesario que se presente en persona en el despacho del consulado a fin de identificarlo. ¿Y eso es necesario? Indispensable. ¿Y dónde está la oficina? Allí, en la esquina de la plaza. Respondió el inspector, indicando una casa que distaba unos 200 pasos. Entonces, voy a buscar a mi amo, que no tendrá mucho gusto en molestarse. Después de esto, el pasajero saludó a Fix y se volvió a bordo del vapor. Capítulo séptimo, donde se demuestra una vez más la inutilidad de los pasaportes en materia de policía. El inspector volvió al muelle y se dirigió con celeridad al despacho del cónsul. Enseguida, por petición suya, urgente fue introducido a la presencia de dicho funcionario. Señor cónsul, Le dijo sin más preámbulo. tengo poderosas presunciones para creer que nuestro hombre ha tomado pasaje a bordo del Mongolia. Y Fix refirió lo que había pasado entre el criado y él con motivo del pasaporte. Bien, señor Fix, respondió el cónsul. No sentiría ver el rostro de ese bribón, pero tal vez no se presentará si es lo que suponéis. Un ladrón no procura dejar detrás de sí rastro de su paso, sobre todo no siendo obligatoria la formalidad del pasaporte. Señor cónsul, respondió el agente, si, como debemos suponerlo, es hombre entendido, vendrá. ¿A hacer visar su pasaporte? Sí, los pasaportes nunca sirven más que para molestar a los hombres de bien y facilitar la fuga de los tunantes. Os aseguro que ese estará en regla, pero espero que no lo visaréis. ¿Y por qué no? Si el pasaporte es regular, respondió el cónsul, no tengo derecho de negarme a visarlo. Sin embargo, señor cónsul, será necesario que yo detenga aquí a ese hombre hasta haber recibido en Londres un mandato de prisión. Ah, eso es cuenta vuestra, señor Fix, respondió el cónsul. Pero yo no puedo. El cónsul no terminó su frase. En aquel momento llamaban a la puerta de su gabinete y el ordenanza de la oficina introducía a 2 extranjeros, uno de los cuales era precisamente el criado que había conversado con el agente de policía. Eran, efectivamente, amo y criado. El primero sacó el pasaporte, rogando lacónicamente al cónsul que se sirviera visarlo. Tomó éste el documento y lo leyó atentamente, mientras que Fix, en un rincón del gabinete, observaba, o más bien devoraba al extranjero con sus ojos. Cuando el cónsul terminó su lectura, dijo: ¿Sois Phileas Fogg, Squire? Sí, señor, respondió el gentleman. ¿Y ese hombre es vuestro criado? Sí, Un francés llamado Picaporte. ¿Venís de Londres? sí. ¿Y vais a dónde? ¿A Bombay? Bien, ya sabéis que la formalidad del visado no es necesaria y que ya no exigimos la presentación del pasaporte. Ya lo sé, señor, respondió Phileas Fogg. Pero deseo que conste mi paso por Suez. Oh, Como gustéis. Y el cónsul, después de haber firmado y fechado el pasaporte, lo selló. Mr. Fogg pagó los derechos y, después de haber saludado con frialdad, salió seguido de su criado. ¿y bien? Preguntó el inspector. Y bien, respondió el cónsul, tiene trazas de un perfecto hombre de bien. Posible, Respondió Fix. pero no se trata de esto. ¿No os parece, señor cónsul, que ese flemático caballero se parece rasgo por rasgo al ladrón cuyas señas tengo? Oh, convengo en ello, pero lo sabéis, todas las señas. Ya estoy harto de saberlo, Respondió Fix. el criado me parece menos impenetrable que el amo. Además, es francés
y no podrá contenerse sin hablar. Hasta luego, señor cónsul. Dicho esto, el agente salió y se fue en busca de Picaporte. Entretanto, Mr. Fogg, después de salir de la casa consular, se había dirigido al muelle. Allí dio algunas órdenes al criado y después se embarcó en una lancha y volvió a bordo del Mongolia, metiéndose en su camarote. Tomó allí su libro de apuntaciones, que llevaba las notas siguientes: salido de Londres el miércoles 2 de octubre a las 8:45 de la tarde. Llegado a París el jueves 3 de octubre a las 7:20 de la mañana. Llegado por el monte Cenis a Turín el viernes 4 de octubre a las 6:35 de la mañana. Salido de Turín el viernes a las 7:20 de la mañana. Llegado a Brindisi el sábado 5 de octubre a las 4 de la tarde. Embarcado en el Mongolia el sábado a las 5 de la tarde. Llegado a Suez el miércoles 9 de octubre a las 11 de la mañana. Total de horas transcurridas 158:30, o sean días 6:30. Mr. Fogg escribió estas fechas en un itinerario dispuesto por columnas, que indicaba desde el 2 de octubre hasta el 21 de diciembre el día de la semana, el del mes, las llegadas reglamentarias y las efectivas en cada punto principal: París, Brindisi, Suez, Bombay, Calcuta, Singapur, Hong Kong, Yokohama, San Francisco, Nueva York, Liverpool, Londres, y que permitía calcular el adelanto obtenido o el atraso experimentado en cada punto del trayecto. Este metódico itinerario lo tenía de esta suerte en cuenta todo, y Mr. Fogg sabía siempre si adelantaba o atrasaba. Por consiguiente, inscribió también aquel día, miércoles 9 de octubre, su llegada a Suez, que cuadrando con la llegada reglamentaria no le daba ventaja ni desventaja. Después se hizo servir de almorzar en su camarote. En cuanto a ver a la población, ni siquiera pensaba en ello, porque pertenecía a aquella raza de ingleses que hacen visitar por sus criados los países por donde viajan. Capítulo octavo, donde Picaporte habla tal vez algo más de lo que convendría. Fix había tropezado en pocos instantes con Picaporte, que todo lo examinaba y miraba, no creyéndose él obligado a no hacerlo. Pues bien, amigo mío, le dijo Fix saliéndole al encuentro. ¿habéis visado el pasaporte? Ah, sois vos, respondió el francés. Muchas gracias. Estamos perfectamente en regla. ¿Y os estáis enterando del país? Oui, pero andamos tan aprisa que me parece viajar en sueños. ¿Es cierto que estamos en Suez? ¿En Suez? ¿En Egipto? En Egipto, perfectamente. ¿Y en África? En África. En África, repitió Picaporte. No puedo creerlo. Figuraos, caballero, que yo me imaginaba no ir más lejos que París y me he tenido que contentar con ver a esa famosa capital desde las 7:20 de la mañana hasta las 8:40 entre la estación del norte y la de Lyon, a través de los cristales de un coche y lloviendo a chaparrones. Lo siento, me hubiera gustado volver al camposanto del padre Lachaux y al circo de los Campos Elíseos. ¿Con qué tanta prisa tenéis? Preguntó el inspector de policía. Yo no, pero sí mi amo. A propósito, tengo que comprar calcetines y camisas. Nos hemos marchado sin equipaje, tan solo con un saco de noche. Voy a llevaros a un bazar donde encontraréis todo lo que os hace falta. Sois bien complaciente, respondió Picaporte. Y ambos echaron a andar.
Picaporte no cesaba de charlar. Sobre todo es menester no faltar para la hora de salida del buque. Aún tenéis tiempo, respondió Fix. No son más que las 12. Picaporte sacó su gran reloj. ¿Las 12? Vaya. Si no son más que las 9:52. Vuestro reloj atrasa, respondió Fix. ¿Mi reloj? Un reloj de familia que procede de mi bisabuelo. No discrepa ni 5 minutos al año. Es un verdadero cronómetro. Y lo veo lo que es, respondió Fix. Habéis conservado la hora de Londres, que va atrasada unas 2 horas con la de Suez. Es preciso cuidar de poner vuestro reloj con el mediodía de cada país. ¿Yo? ¿Tocar mi reloj? Exclamó Picaporte. ¡Jamás! Entonces no marchará con el sol. Peor para el sol, caballero. No será él quien tenga razón. Y el buen muchacho se metió el reloj en el bolsillo con soberbio ademán. Algunos instantes después, Fix le decía: ¿Con que habéis salido de Londres con precipitación? Ya lo creo. El miércoles último a las 8 de la noche, Mr. Fogg, contra su costumbre, volvió de su círculo y 3/4 de hora después nos habíamos marchado. Pero, ¿a dónde va vuestro amo? Siempre adelante. Está dando la vuelta al mundo. ¿La vuelta al mundo? Exclamó Fix. Sí, señor, en 80 días. Dice que es una apuesta, pero sea dicho entre nosotros, no lo creo. Eso no tendría sentido común. Debe haber algún otro motivo. Ah, es bien original ese Mr. Fogg. Ya lo creo. Luego, ¿es rico? Ciertamente, y lleva consigo una bonita suma en billetes del banco nuevecitos. Y no ahorra, por cierto, el dinero, como que ha prometido una prima magnífica al maquinista del Mongolia si llegamos a Bombay con buen adelanto. ¿Y hace mucho tiempo que conocéis a vuestro amo? ¿Yo? Respondió Picaporte. He entrado al servirlo precisamente el día de nuestra marcha. Imagínense el efecto que estas respuestas debían producir en el ánimo ya sobreexcitado del inspector de policía. Aquella salida precipitada de Londres poco después del robo, aquella fuerte suma con que se hacía el viaje, aquella prisa por llegar a países remotos, aquel pretexto de una apuesta excéntrica, todo confirmaba y debía confirmar a Fix en sus ideas. Hizo hablar todavía más al francés y adquirió la convicción de que ese mozo no conocía a su amo, que éste vivía aislado en Londres, que se le suponía rico sin saber el origen de su fortuna, que era un hombre impenetrable, etc. Pero al propio tiempo Fix pudo cerciorarse de que Fogg no desembarcaba en Suez y se iba directamente a Bombay. ¿Está lejos Bombay?, preguntó Picaporte. Bastante lejos, respondió el agente. Todavía necesitáis unos 12 días por mar. ¿Y dónde está Bombay? ¿En la India? ¿En Asia? Naturalmente. Diantre. Es que, voy a deciros, hay una cosa que me trastorna. Mi mechero. ¿Qué mechero? Mi mechero de gas, que se me ha olvidado apagar y que está ardiendo por mi cuenta. He calculado que sale a 20 centavos cada 24 horas, justo 12 centavos más de lo que gano, y ya comprendéis que a poco que el viaje se prolongue. ¿Comprendió Fix el negocio del gas? Es poco probable. Ya no escuchaba nada y estaba tomando una resolución. El francés y él habían llegado al bazar. Fix dejó a su compañero que hiciera sus compras, le recomendó que no faltase a la salida del Mongolia y volvió con premura al despacho del agente consular. Fix, ahora firme en su convicción, había recobrado toda su serenidad. Señor, Dijo al cónsul:
Ya no abrigo duda alguna. Tengo a mi hombre. Se hace pasar por un excéntrico que quiere dar la vuelta al mundo en 80 días. Entonces, es un ladino Que cuenta con volver a Londres después de haber hecho perder su pista a todas las poblaciones de ambos continentes. Eso lo veremos, respondió Fix. Pero ¿no os equivocáis?, preguntó de nuevo el cónsul. No me equivoco. Entonces, ¿por qué ha tenido ese ladrón el empeño de hacer visar su pasaporte en Suez? Porque no lo sé, señor cónsul, respondió el agente. Pero oídme. Y en pocas palabras refirió lo más importante de su conversación con el criado del susodicho Fogg. En efecto, dijo el cónsul, todas las presunciones están contra él. ¿Y qué vais a hacer? Expedir un despacho a Londres con petición urgente de un mandamiento de prisión. Embarcarme en el Mongolia, seguir al ladrón hasta las Indias y en aquella tierra inglesa salirle al encuentro cortésmente con mi orden en la mano. Después de pronunciar estas palabras con frialdad, el agente se despidió del cónsul y se dirigió al telégrafo, donde envió al director de la policía metropolitana el despacho ya mencionado. Un cuarto de hora más tarde, Fix, con su ligero equipaje en la mano y bien provisto de dinero, se embarcaba en el Mongolia, y muy luego el rápido buque surcaba a todo vapor las aguas del Mar Rojo.